Regresamos a Yo Soy 132 TV. Estamos de regreso aquí en Yo Soy 132 en la entrevista con Anónimo Guatemala. El hermano Ramón Verdugo se tuvo que retirar toda vez que él está desde México vía Skype, pero bueno, seguimos participando en la defensa de la niñez, sobre todo los menores que viajan solos y que se encuentran en el estado, en particular en el municipio de Tapachula, Chiapas. Para nosotros es de suma importancia ayudarlos. Te recomendamos los libros de La masacre de Panzos de Victoria Sanford y Genocidio, la máxima expresión del racismo en Guatemala de Marta Elena Casaus Arzú. Estos libros de cierta manera nos dan toda la relatoría de la violencia que se vivió en Guatemala. Es una situación inclusive documentada por la ONU en el área de derechos humanos. Bien, estamos con Anónimo Guatemala. Anónimo Guatemala, ¿nos puedes hablar acerca de todas estas experiencias que te tocaron vivir a ti como participante, como activista en Guatemala, de esta situación de violencia, de este éxodo de la niñez? Porque además lo que nos tiene muy alarmados a todos los mexicanos, México, a pesar del nivel de corrupción y de impunidad en el que se encuentra, generalmente las mamás siempre están acompañando a sus hijos. Sí hay niños que viven en la calle, es un porcentaje muy alto, pero generalmente las mamás, en su mayoría, no siempre, están con los niños. ¿Qué pasa en Guatemala que son esa valentía de los menores? ¿O qué es lo que hace que estos niñitos de 8, de 9 años tengan ese valor, esa voluntad para salir de su país y enfrentar tanta tragedia en México? Como lo mencionamos anteriormente, parte del éxodo de los niños es, como lo están explicando otros cientistas sociales, es la falta de alimentos. No sé si hace 1 año o 2 años, determinado por la FAO, donde Guatemala se encuentra en condiciones de casi no hay comida. Entonces eso hace que los niños emigren a México bajo condiciones infrahumanas para buscar el sustento, no solo de ellos, sino también de los padres que quedan en territorio guatemalteco. Los niños salen a tratar de apoyar a sus padres, pero en México, bueno, y ahora en los Estados Unidos se enfrenta a lo que es la criminalización de la migración. Se criminaliza por un lado el hambre, por el otro lado les criminalizan inclusive el uso de suelo, porque muchísimas de estas matanzas en Guatemala y en México es por robarle a las diferentes etnias sus tierras que les pertenecen. Hace unos días yo me entrevistaba con un chicano, con unos de los mexicanos que nacen aquí en el extranjero, y él no tenía conocimiento que también aquí en los Estados Unidos los indios americanos fueron asesinados, fueron obligados prácticamente a entregar todo su territorio, y él desconocía cómo toda la gente de América que está integrada por diferentes etnias generalmente enfrenta esta situación de injusticia. ¿Puede haber un marco de derechos humanos para poder transformar esta realidad, o nunca se va a dar y este proceso histórico se va a seguir repitiendo todo el tiempo? Yo considero que haciendo un análisis de la actual coyuntura en Guatemala, nos damos cuenta que llega a la presidencia otro nuevo militar. Esto nos da una mala esperanza debido a que puede que se continúe con los golpes y autogolpes militares que ha caracterizado a Guatemala por décadas, lo que hizo que estas familias, muchos de ellos son dos contextos completamente distintos. Uno, el que los padres fueron muertos en escuelas o en las iglesias en forma masiva, y muchos de los niños que se escaparon ahora son adultos, pues tienen sus hijos, y pues al ver que está regresando un periodo, en vez de dar un paso adelante, estamos dando un paso retrógrado. Ellos tienen, como lo han mencionado muchos de los libros y de las historias que pueden contemplar, la psicosis aún persiste en los padres, y es lo que hace que ellos quieran salvaguardar a sus hijos y no regresar al pasado, de un pasado que tuvo mucha convulsión social. Hace un momento, Anónimo Guatemala, nos hablabas acerca de un asesinato, de un genocidio. Nos hablaste acerca de cuando separaron a las mujeres de un lado, a los hombres. Si nos puedes volver a narrar esta historia, que es una historia muy triste y que creo que la gente alrededor del mundo, o las personas que lleguen, Yo Soy 132,
conozcan, para que se vaya generando empatía, porque no podemos seguir permitiendo que se violen los derechos humanos con tanta impunidad en todo el mundo. Sí, en efecto, cuando se forma la Comisión de Esclarecimiento Histórico para recopilar los datos de violencia, de extrema violencia y quienes cometieron estos actos de barbarie, pues se recibían testimonios. Uno de ellos es el que acabas de mencionar, que es el que llegaba a una columna de militares a través de un subteniente o teniente, como ellos les denominaban, los formaban y les decían, pues están con nosotros, están con la guerrilla. Entonces lo que vamos a hacer es que los hombres se ponen de un lado en una fila, las mujeres del otro lado. A los hombres los encerraban en la escuela, a las mujeres las encerraban en la iglesia y a los niños los metían en la escuela. Posteriormente se daba la orden, y cito literalmente, informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en Guatemala nunca más, y también de REVI, donde posteriormente le ponían leña, gasolina, y posteriormente tiraban granadas para incendiar con todas las personas adentro. Por esa razón es que Guatemala se le cataloga, y con mucho título, como el segundo país genocida, aparte de Alemania, la verdad, por tantos hechos de atrocidades que se cometieron, los cuales también se los pueden encontrar en el informe general que corrió a través de todo el mundo, presentado en el Teatro Nacional en varios idiomas, incluyendo el inglés, español, portugués, en fin. Todas esas historias, igual que el libro que acabo de, la señora Atsui escribió, narra paso por paso de qué forma es que se cometían estas violaciones a los derechos humanos. Sí, ese libro de Genocidio, la máxima expresión del racismo en Guatemala. Si nos pudieras hablar un poquito de la guerrilla, cuando la mayoría de las personas que viven en el mundo capitalista y más en el mundo de primer mundo escuchan la palabra guerrilla, lo asocian con una situación que es malo. Yo quisiera que en este momento desvirtuaras esa acusación, toda vez que por lo que estoy yo entendiendo, la guerrilla es la gente que defendió sus derechos humanos porque no se los respetaban, porque no se los hacían valer. ¿Nos puedes explicar este término de guerrilla? ¿Cómo se conceptualiza el término guerrilla en Guatemala o en México, lugares donde la gente está siendo masacrada y sus derechos humanos no importan? Tocar el término guerrilla es un poquito escabroso debido a que, como bien se dice, muchas personas tienen la imagen de que cuando se habla de guerrillas se está hablando de los perpetradores o hechores intelectuales y materiales, en cuanto que, vuelvo y quiero enfocarme en esto, precisamente en la redacción del informe final de Naciones Unidas presentado al final de las investigaciones en el Teatro Nacional, denotan que un 92% de las masacres y genocidas fue cometida por el ejército de Guatemala. El otro porcentaje fue por fuerzas paramilitares, entiéndase policía, G2, otros entes del Estado, y un 3 o 4% a la guerrilla. ¿La guerrilla qué papel juega? Es lo que todavía yo no alcanzo a entender. Yo estaba viendo en el cortometraje que estamos transmitiendo aquí en Yo Soy 132, que precisamente la gente maya lo que dice, a ver, nosotros veíamos que no respetaban nuestra vida, que no respetaban nuestra cultura, que no nos respetaban a nosotros, que nos asesinaban, y eso hizo que nosotros nos defendiéramos de ellos. Es decir, hay una defensa con causa, es una defensa legítima, es una situación donde a las personas no se les está respetando y entonces dicen, bueno, como tú no me respetas, entonces yo me voy a armar y me voy a defender de ti porque tú estás asesinando a mis niños, estás violando a mis mujeres, estás matando a los hombres, estás asesinando la cultura, estás desapareciendo, te estás apoderando de nuestras tierras. Entonces ellos tienen que defenderse, pueden defenderse con palos, con piedras, pueden huir, pero ellos dicen, me voy a defender, no voy a dejar que sigas violando mis derechos humanos. Este fenómeno de defensa generalmente es utilizado por los grupos dominantes, por las grandes por las grandes empresas en el poder que controlan la política para acusar a las personas como disidentes, como asesinas, pero muchas veces estas personas lo que están haciendo es defendiéndose. Y entonces en toda esta historia, tanto de Guatemala como México,
yo no logro como que ubicar el término de guerrilla, cuándo sí, cuándo no, o cómo se le puede llamar a este movimiento de defensa porque defiendas que vales, porque aquí lo que se está defendiendo ya es la condición humana, es tú no me estás respetando como ser humano, me estás violentando, no te importa mi vida y mi vida vale, y como mi vida vale, si tengo que combatir contigo lo voy a hacer. Esta parte de la defensa de la vida, ¿cómo se puede conceptualizar? Hay dos factores. El primero y el más importante es que cuando nos damos a la tarea de investigar es porque realmente queremos saber qué es lo que pasó. Entiéndase, como consultores de derechos humanos no podemos formar ni ser parte ni de un bando ni del otro, sino únicamente recibir a través de los testimonios y documentarlos. Esto no quiere decir quién fue el malo de la película, quién fue el bueno. Eso se queda a criterio de cada quien que logre incursionar en la lectura y a través de la lectura pues ya puedan tomar su decisión. En el caso de nosotros nos damos cuenta de que el conflicto armado fue bastante fuerte, que hubo comunidades como la de Comunidad de Población y Resistencia que no querían ni pertenecer a un bando ni pertenecer al otro, y por eso ellos deciden irse y quedar fuera del contexto del conflicto armado, lo cual también es respetado porque ellos tienen su derecho a elegir, me quedo o me voy. Nosotros como consultores o como personas que analizamos la violación a los derechos humanos nos enfocamos directamente en eso, en ver quién cometió la violación y de qué forma la cometieron, pero no podemos inclinar la balanza y decir este sector lo hizo, sino ya son los resultados de investigadores internacionales que son los que denotan hasta cierto punto la realidad nacional.